pudiéramos decir cómo estos edificios que se han mostrado, que se han montado hasta ahora, el de 4 niveles en concreto y el de 5 niveles, pudieran modelarse en la versión 13 del ETABS. Es interesante porque de esta manera tienen tanto la visión de la versión 9, que siempre me ha gustado mucho, y ahora la visión de la versión 13. Como han cambiado algunas cosas, bueno, es bueno destacarlas, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, yo lo que haré es que voy a revisar un poco los foros que han surgido en esta semana pasada e iré haciendo comentarios de lo que ustedes me han colocado allí y por supuesto me pueden hacer preguntas que no hayan estado en los foros, ¿no? ¿Estamos claros? Así creo que se va cubriendo todo. Entonces, bueno, eh, voy a trasladar este panel de preguntas un poco a la derecha y voy a tratar de ir revisando los puntos e ir contestando. Y aquello que ustedes no comprendan, por supuesto, me lo van preguntando, ¿no? Bien. Bueno, esta es la especialización. Voy a estar aquí y también me pasearé hacia el curso de TAPS, que también hay otras preguntas. Estos son los temas de foro. Se agregaron el día de hoy una cantidad de foros y de nuevos videos. Pero bueno, vamos a ir quizás barriendo de arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, en el edificio de 4 niveles en concreto. Bueno, aquí está unas preguntas que ya fueron contestadas, pero más abajo tengo unas que no fueron contestadas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿no? Que nos hace la pregunta el ingeniero Jonathan Schneider Sabogal. Uno, ingeniero, usted siempre nos dice que la rigidez depende de la geometría de la estructura y que debemos primero dar la opción de diafragma rígido, luego chequeamos si era rígido y en caso de no ser así, aplicamos diafragma semirrígido. La pregunta es, ¿en dónde chequeamos si la consideración es correcta? Yo respondí que lo primero que había comentado es que debe aplicarse un diafragma flexible y al hacer el análisis evaluar si el comportamiento es flexible con deformaciones en el plano o bien se presenta, debo corregir aquí, de forma rígida. Si es rígido, se podría aplicar el diafragma rígido a cada planta y con ello los posteriores análisis. Al final, no hay un parámetro matemático que lo defina como tal. Es que lo veamos que se comporta. Vamos a hacer simplemente un pequeño ejemplo. Vamos a destacarlo por aquí. Fíjense. Si yo tengo una estructura, pensemos en una estructura de este estilo. Vamos a pensar que tenemos una estructura. Caso 1. Tengo esta estructura. Y la bajo. Una estructura bastante rectangular, pero con una buena geometría. Pensemos en un caso como este. Una planta que sea más o menos así. Después la completamos. Si la planta es como la que estoy dibujando, va a ser evidente que ya su geometría va a ser del tipo rígido. ¿Por qué? Porque la relación geométrica no es crítica en planta. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un caso como este, y aquí tuviese columnas, y esta relación geométrica, una distancia A y esta distancia B, donde B, por así decirlo, es menor o es, vamos a decirlo así, mejor dicho, donde A es aproximadamente proporcional a B. Esta planta se comporta de manera rígida, es decir, que ella si se deformara, se va a deformar con una rotación que representa una rigidez en su plano. Esto es muy diferente, ¿verdad? A que tengamos una planta de esta forma.
Piensen que tengamos una planta de esta forma, de esta manera, donde la distancia, vamos a ponerlo aquí, si esta fuese B, o al revés, si esta fuese A y esta B, fíjense que el valor de A es mucho mayor que B. Entonces, claro, aquí puede haber deformaciones en el plano. Y esas deformaciones en el plano, esa deformación que ocurre en el plano, sin ser rígido, se aprecia en el modelo. Yo subí recientemente a la especialización, ya volvemos acá, un video muy interesante, que los invito a verlo, que es la sesión especial número 4, que es, perdón, la sesión, sí, correcto, la sesión especial. Sí, esta es el número 4 que dice aplicación de diafragmas rígidos y flexibles por irregularidades en planta. Es un video que muestra qué formas geométricas son sensibles a un diafragma flexible. Así que qué formas geométricas debemos tomar muy en cuenta que prácticamente orientan hacia un diafragma flexible. Entonces, este es un video bastante interesante que los invito a ver porque va a cerrar bastante la idea de la aplicación de los diafragmas rígidos y flexibles. ¿Estamos claros? Me van diciendo todos allí si están claros, para seguir avanzando, ¿no? Bien, perfecto. Me van poniendo, ¿están claros? ¿Todos? Bien, bien. Después vemos otras cosas por acá. Después atendemos el caso del ingeniero Manuel Fernández. Ok. Después se nos preguntó que cómo era el mass source, la fuente de masa. Bueno, de hecho, si abrimos, pues podemos abrir este caso. Yo tengo el ejemplo aquí hecho en la versión 13 y podemos abrirlo para mostrar qué pasa en la versión 13 acerca del factor de masa, el mass source, que no lo quiero dejar pasar. Vamos a ir, mientras esto va abriendo, vamos viendo otras preguntas. Aprovechar. También voy a mostrar cómo es el caso de la carga sísmica especial, que en la versión 9 se definía en el propio menú Define, pero aquí nos preguntan dónde desactivo esta opción de sismo amplificado y por qué no aplica para nuestro ejemplo. Vamos a comentarlo. Y también me preguntaban a explicar mejor el tema de esta relación de cocientes de cortes entre el corte dinámico y el corte estático, que ya yo había dicho aquí que el corte dinámico debe ser mayor o igual al corte estático a fin de garantizar un mínimo valor de corte. Este tópico lo comentaré precisamente en la sesión. Vamos a ver si ya tenemos el modelo. Vamos a ver que de repente no se me está abriendo por acá. Vamos a ver si ya se va abriendo, ¿no? ¿Qué otras preguntas tenía? Bueno, aquí tengo otras preguntas que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Que por eso es que como son preguntas muy genéricas e interesantes, las voy a ir contestando, aunque después me tomaré el tiempo de responder en el foro, pero que de una vez ya las voy dando como respuesta. Aquí de hecho puedo ir respondiendo esta parte mientras abre el modelo. Dice, video 5, por supuesto asociado al edificio de 4 niveles. El acero que me arroja el programa cuando me voy a Display Design Info es el acero de mayor cuantía para la combinación más estricta, la envolvente. Sí. El programa se va a parar, se va a detener, ¿verdad? En la combinación que arroja mayor área de acero longitudinal. Mayor área de acero longitudinal, pero no necesariamente la que arroja mayor área de acero transversal, que es el cortante. Se detiene en la que arroja mayor área de acero longitudinal. Longitudinal. De hecho,
Podemos abrir también la versión 9 para mostrarlo allí que originalmente estaba y hacer algún comentario al respecto. Vamos a ver si yo lo tengo por aquí. Un segundo. Vamos a ver. Permítame un segundito para buscarlo. Bien. Este es el modelo. Bueno, podemos correrlo. Vamos a ver si corre aquí dentro del Dropbox. Si no, tendría que guardarlo en una carpeta fuera. Y vamos a ver si tiene relacionado el espectro. Si no, también tendría que hacerlo igual. Vamos a correrlo, ¿no? Bien. Volviendo al punto original, antes volvemos para acá. Fíjense. Vamos a hacer un recuento. Hablamos de diafragma flexible y diafragma rígido. Ya lo comentamos. Luego nos preguntaba el mass source. Bueno, fíjense. Aquí, en el caso de la versión de TAPS, ¿se acuerdan que cuando entramos, por supuesto, el mass source, ahora en la versión de TAPS, se presentan dos opciones? Estas dos opciones, ¿verdad? Que hay es que la primera dice element self mass and additional mass. Es decir, la masa de los propios elementos y las masas adicionales. Mientras que la segunda opción es una masa especificada por las cargas, en cuyo caso yo deberé incluir el peso propio una vez, la sobrecarga permanente una vez y las cargas variables con la fracción de uso que aplique. En este caso, carga variable 50% y la carga variable de techo 25%. Pero es un ejemplo. Al final, el factor asociado a la carga variable dependerá de la norma que ustedes utilicen. Pero es la segunda opción de patrón de cargas utilizado o especificado. Bien, eso responde un poco a esa pregunta que me habían dejado acá del mass source. Luego, el caso del Special Seismic Load Effect. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Podemos, si quieren cancelar, que acá en ETAPS, en la versión, vamos a cancelarlo por ahora, que acá en la versión de ETAPS 9, uno venía aquí a la carga sísmica especial, y uno podía configurar. Ya vamos a decir de qué se trata. Entonces podemos ir hablando en términos de esa carga sísmica especial, cuando se requiere y cuando no. Ya tocaremos ese tema, ¿no? Pero en el caso propio del ETAP, fíjense que si uno entra por aquí, ya ese parámetro de Special Seismic Load Effect no aparece. No existe. No está configurado. Mientras que cuando entramos aquí en el ETAPS 9 está acá. Ahora, este factor de carga sísmica especial lo utilizamos por dos motivos. Uno de ellos básicamente es, si yo lo incluyera, va asociado a un factor multiplicador del peso propio, que ya vamos a ver por qué se utiliza. Y otro es un factor de amplificación sísmica, que véanlo acá, omega factor o factor omega. Esto que está acá del factor omega y este dead load multiplier, esto que está aquí configurado en la versión 9, en realidad en la versión 13 estaría en el menú de diseño. Si yo entro entonces, por ejemplo, el menú de diseño en acero y viese las preferencias de ese menú de diseño en acero,
en función a la norma que yo esté utilizando, bien sea la LRF 93 o en este caso en acero la 360. Permítanme un segundo. Yo tendré, por ejemplo, para la norma 360-2005, el factor omega sub 0. El factor omega sub 0. Que aquí es 3. Fíjense, factor omega sub 0, 3, es lo mismo que aquí, en el Special Seismic Load Effect, el factor omega sub 0, que por defecto era 3. Aquí estaba genérico para todos los materiales, mientras que en el caso de la versión 13 está por sistema, en acero, concreto, etc. Y el dead load multiplier, ese parámetro que multiplicaba, ¿verdad? Por así decirlo, al peso propio, se asocia a este parámetro de System Design SDS, que aquí aparece como 0.5. Claro, esto se los tengo que explicar mejor. Esto no es algo tan sencillo, pero con gusto se los puedo mencionar. Es decir, es algo que puedo teóricamente determinar para que ustedes lo tengan claro, aunque en realidad lo vemos en el caso de estructuras de acero, pero vamos a asociarlo a algo conceptual y que ustedes lo puedan entender. Bien, ya ahorita tomo la tableta y se los explico. En principio, quería decirles que estaba en el elemento de acero. Es posible que en el concreto también esté. Vamos a chequearlo en el concreto. Preferencias. Y aquí también está el factor SDS. Fíjense, SDS. Sin embargo, el factor omega sub 0, fíjense que aquí no aparece. Porque este factor que hemos estado mencionando realmente tiene aplicación en estructuras metálicas principalmente, y por eso es que en el módulo de concreto no lo explicamos. Entonces en el módulo de concreto simplemente decimos, como estaba aquí, bueno, que cuando se va a aplicar el Special Seismic aquí no lo incluye. Pero digamos que quiero que ustedes lo tengan claro para que simplemente no lo asuman como tal. Bien, ¿está claro dónde está entonces la ubicación de esto dentro del ETABS? Design, Steel Frame Design, preferencia, que además está decir que este factor omega sub 0.3 y este System SDS en la versión 9 también estaba en Design, Steel Frame Design, bueno aquí Option, Preference, Steel Frame Design, y aunque ustedes le hubiesen dado aquí que no querían tener preferencias de la aplicación sísmica especial, aquí también podía aplicarse el omega sub 0 y el SDS. Lo que pasa es que era redundante tenerlo en el menú de estructuras metálicas y también en un esquema externo. Entonces, en la versión 13 se decidió sacarlo de la parte externa y solo dejarlo dentro del menú de diseño en acero. ¿Se entiende? O sea, había una dualidad que en la versión 13 se corrigió y se dejó solamente en el caso del menú de diseño en acero y ya no se tiene ese parámetro de forma externa. ¿Está claro? Vamos a ver las preguntas un poco. Déjenme cancelar aquí. Les pregunto en general, de lo que estoy explicando, ¿está claro? Tengo otras preguntas de ustedes aquí, como Juan García, Gerardo Godoy, que ya atenderé. Pero quería saber si lo que les estoy explicando se entiende. Porque podría haber dudas respecto a la ubicación de estos parámetros, tanto en la versión 9 como en la versión 13. Perfecto, perfecto. Les digo, como estoy haciendo una exposición, luego al resto del grupo les atenderé sus preguntas. Seguimos, ¿no? Vamos siguiendo. Luego, explicar mejor el valor hallado de
el corte dinámico versus el corte estático para generar la corrección. Si el corte dinámico es mayor que el estático, no requiere corrección. Explicar mejor estos dos conceptos. Muy bien, está muy claro. Fíjense, ese concepto se aplica de la siguiente manera. Vamos a verlo de forma conceptual. De forma conceptual. Vamos a hablar sobre corte dinámico versus estático. Bien, fíjense este detalle importante. Si yo tengo una estructura, voy a colocar aquí un eje de simetría, que se me haga más fácil. Si yo tengo una estructura como esta, bien, esa estructura tiene sus vigas. Vamos a dibujarla mejor. La estructura tiene sus vigas, diferentes niveles. Y tiene sus nodos. ¿Qué hace la norma? La norma me dice, fíjense, ¿qué hace la norma? La norma me dice, el período T sub A, el período fundamental de esta estructura, suele ser un parámetro llamado C sub T por H a la 3/4, siendo H la altura total de la edificación. Y que muchas veces esto suele ser prácticamente el número de pisos, se parece, entre 10. Con lo que yo esperaría que si tiene 3 pisos, en este ejemplo, pudiéramos decir que en el ejemplo esto pudiera ser aproximadamente 0.3. Ahora bien, en el caso de estructuras de concreto, cuando hay pórticos resistentes a momento, lo estoy escribiendo acá, este valor de C sub T suele ser 0.07. Si esto fuese, vamos a decirlo, alturas de, pensemos, no sé, 3 metros, este valor de sub A, bueno, habría que sacarlo, por supuesto, y esto puede ser 0.07, habría que ir estableciendo esto a la 3/4. Déjame ver si yo hago un cálculo muy sencillo, y lo podemos ir haciendo fácilmente. 0.07, ¿verdad? Estamos hablando de, si lo ponemos en metros, ¿verdad? Puede ser 9,075. Hacemos ya la X. Y fíjense que si yo coloco aquí 9 a la 0,75, esto me da 0,363. Que bueno, no está muy alejado de este concepto. O sea, estamos allí. Dependerá, por supuesto, de la altura de nivel, etc. Esto es lo que consideramos un período para una estructura. Esto es para una estructura regular. Cuando nosotros hacemos un análisis dinámico y nuestra estructura es irregular, ¿qué hace la norma? Determina el corte de esa estructura como si fuese regular, la compara contra el que nosotros hacemos y obliga de alguna manera, o sea, forza de alguna manera a que el corte que se obtiene se parezca al de una estructura regular. Es decir, lo que está haciendo la norma es castigar a aquellas estructuras que tienen un comportamiento irregular, porque sus cortes van a dar muy diferentes, incluso muchas veces hasta menores,
que en el caso de la estructura regular, entonces al hacer la corrección me obliga a colocar elementos de mayor dimensión. Entonces, ¿qué pasa? La estructura regular obedece a una variación lógica de rigidez, ¿verdad? Esto tiene un K1, esto tiene un K2, esto tiene un K3, esto tiene una masa 1, una masa 2, una masa 3. Cuando la estructura es regular, hay una variación lógica de rigidez, lógica de masa. En sí, está bien concebido. Entonces, si mi estructura es regular y yo aplico un análisis dinámico, vamos a ver lo siguiente. Vamos a guardar de hecho esta imagen que me pareció excelente. Vamos a dejarla allí en el escritorio. Vamos a ponerle hoja 1. Vamos a ponerle hoja 1 ahorita como tal. Fíjense, si yo ahora agarro y hago nuevo, y yo a esa misma estructura que tenía esto, le aplico un análisis dinámico, ¿verdad? ¿Qué se quiere? En el análisis dinámico, voy a obtener un periodo T sub A, o un periodo, y con ello hay un corte. Hay un corte basal dinámico. Que esto puede contemplar, este análisis dinámico puede contemplar una estructura irregular, la puede contemplar. Cuando se aplica una estructura irregular, se hacen todos los análisis dinámicos, por supuesto se toma en cuenta la matriz de rigidez, la matriz de masa, se resuelven los autovalores, se resuelve todo lo que está asociado al análisis dinámico, pero, como les dije, para castigar esas estructuras irregulares, porque una estructura irregular, ejemplo, una estructura irregular como esta, pensemos en una estructura que pueda ser así. Bueno, de hecho puede ser hasta así. Y de repente aquí tenemos otra variación. Y la estructura empieza a tener cualquier tipo de forma. Si yo hago esto y empiezo a tener una estructura que no tiene, que tiene unos volados, que este elemento viene por acá, que aquí hay un elemento que cierra y aquí hay otro elemento, etcétera. Cuando empiezo a tener una estructura irregular, la respuesta de esta estructura no va a aparecerse, o sea, el periodo de esta estructura va a ser muy diferente al periodo T sub A estimado como una estructura regular, evidentemente. Y por lo tanto el corte va a ser muy diferente al que me exige la norma. Entonces me obliga a corregir. Es decir, que una conclusión es que normalmente hay mucha corrección cuando la estructura no tiene una adecuada rigidez para su altura, cuando la masa no es lógica para su número de pisos. Entonces, cuando estoy separado de eso, bien sea porque es muy rígido o porque es muy flexible, porque hay elementos, diafragma flexible, columnas que no llegan al piso, etcétera, un esquema irregular, me veré forzado a utilizar un factor de corrección que es el corte, por así decirlo, estático entre el corte dinámico y que siempre deberá ser mayor o igual a 1. Si este me da, en un ejemplo, 200 toneladas, por decir un ejemplo, y este me diera 100, bueno, ese factor daría 2. Eso me está diciendo, bueno, la estructura regular exige 200 toneladas y a ti te está dando 100 porque tienes una mala distribución de rigideces. Está demasiado flexible en la estructura, no tiene una adecuada distribución de rigidez y de masa. Entonces, cuando yo tenga que multiplicar el sismo por 2, tendré que aumentar la estructura castigando con sus dimensiones la irregularidad que tiene. ¿Está claro? ¿Está clara la intención que aplica la norma y la justificación del por qué hay que hacer esta corrección? Recuerden que los métodos dinámicos combinan muchísimos modos y que estos modos son muy diferentes en sistemas irregulares. ¿Esto me obligaría a cambiar la estructura? Probablemente.
Probablemente, porque si tenías, ejemplo, columnas de 50 por 50 en un edificio de 10 pisos, te vas a dar cuenta que no es correcto cuando tú le apliques un factor al sismo, porque ¿qué va a pasar? Vas a tener una combinación que sea 1.2 carga permanente, por decir algo, más 0.5 carga viva, más el sismo, que va a estar multiplicado por 2, porque el factor de corrección afecta al sismo. Cuando ustedes le apliquen este sismo para acá, amplificado, las dimensiones de columnas y de vigas tienen que aumentar. Si la propuesta arquitectónica cambiase y mi estructura es regular, la respuesta es regular y este valor no tiende a 2, sino que tiende a 1. ¿A partir de qué altura debemos hacer un análisis dinámico? Bueno, no es a partir de qué altura. El análisis dinámico va en función a las masas. Es decir, toda estructura, así sea de un nivel o de dos niveles, que tenga una masa considerable para su rigidez y en esa estructura haya una alta zona sísmica, va a requerir análisis dinámico. O sea, en el fondo, el análisis dinámico hay que hacerlo siempre, afecte o no. Afecte o no. Porque a priori no sabes si va a afectar. O sea que como hoy en día es tan fácil hacer estos análisis dinámicos en el programa, realmente no cuesta nada aplicarlos. Entonces, esto es importante. Estos conceptos son importantes. La norma nos exige un valor mínimo de corte garantizado para una estructura regular, pero como nuestros proyectos pueden ser de n forma, irregulares o no, entonces bueno, la norma lo que está es llevando a todo el mundo por un mismo camino, porque la norma sabe la respuesta de estructuras regulares, pero no puede contemplar todo el tipo de estructuras que existan, que a la gente se le ocurra. ¿Está claro? Por eso es una norma, porque tiene una intención de regular los diseños. ¿Se entiende? ¿Puedo no aplicar el análisis dinámico cuando la zona sísmica es menor a 4? Realmente no tendría. Es que la zona sísmica puede ser menor a 4, pero puede ser que las masas sean muy grandes, porque las cargas son de 1000, 2000 kilos por metro cuadrado. Entonces al final es un problema básico de que fuerza es masa por aceleración. La aceleración puede ser pequeña, pero la masa puede ser muy grande. Entonces una estructura regular en planta se puede comportar como una regular dependiendo de la distribución de las masas. Sí, así es. Yo puedo tener una estructura regular en planta, pero que la masa está solo de un lado, porque de ese lado están equipos, un ambulatorio o qué sé yo, un uso diferente, aunque la estructura sea simétrica, y esa masa que está ubicada a un solo lado de la estructura puede convertir a la propia estructura en un comportamiento irregular. O sea, la irregularidad la va a dar la rigidez, una mala distribución de rigidez, así como una mala distribución de masas.